significa bendecir? Bendecir. Bien, voy en esta noche al vocablo gramatical, que dice en especial el vocablo latino. El vocablo bene, que significa bien, y dicere, que significa decir. Digan esta noche, de acuerdo a este vocablo, a ver, anímese, de acuerdo a estas palabras, bendecir significa bien decir o decir bien. No. Como verbo, este término bendecir como verbo es un verbo activo transitivo. Diga, verbo activo transitivo. Y tiene algunos vocablos o significados como son engrandecer, elogiar, ensalzar, engrandecer y enaltecer. Muchos son los significados o vocablos o sinónimos de esta palabra bendecir. Ahondando un poco más en la gramática, con este término bendecir, se dice que esta es una oración, cuando se trata de una oración, en términos de oraciones, se constituye en una oración con modalidad desiderativa, porque expresa el deseo del hablante de que ocurra o no ocurra un hecho. Y como función del lenguaje, predomina lo que uno expresa. Algunas de estas bendiciones, cuando se forman oraciones, por ejemplo, uno le puede decir a alguien que Dios te guarde y te bendiga. ¿Cuántos le pueden decir en esta noche a su hermano o familiar que está a su lado que Dios te guarde y te bendiga? Sí. O en ocasiones sabe que va a viajar, sabe que se va de repente, ¿no es cierto?, a visitar a algún familiar, se va de paseo, no lo sé. Entonces puede también formarse la oración cuando le dice, por ejemplo, que te vaya bonito. Dígale en esta noche a alguien, que te vaya bonito. Sí. Porque en ocasiones parece ser, hermanos, que el enemigo está tramando cosas o situaciones contra las personas, pero sus palabras pueden ayudar a que los planes del enemigo no se hagan. Usted como madre puede bendecir a sus hijos siempre de modo que todo plan del diablo sea destruido o sea derribado. Amén, hermanos. Hay planes del enemigo en contra de las personas. ¿Sí? Entonces, cuán importante es que usted y yo hablemos palabras que ayuden a que esas cosas que quizás pueden pasar a alguien no se den. ¿Sí? Claro está que todo lo que nosotros hacemos para que salga bien tiene que estar conforme a la voluntad del Señor. Claro. Quizás a veces hay cosas que los seres humanos hacemos que no son la voluntad perfecta de Dios. Quizás usted como madre, usted percibe que lo que su hijo está haciendo o va a hacer no es lo correcto, pero usted dobla rodillas, usted clama, pide misericordia, y el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, se acuerda de las oraciones suyas a favor de sus hijos para que el Señor los ayude, ¿sí? Y los libre, ¿no es cierto, hermano? Cuán importante es la oración de un padre o una madre a favor de sus hijos.
¿Cuántos aquí oran por sus hijos? Sí. Porque qué mejor que los padres para que oren y cubran a sus hijos. Qué mejor que ellos. ¿Sí? Entonces no hay que dejar de orar por los hijos. ¿Sí? Sobre todo cuando dice que se enamoran, mire, ay, cuando de repente dice, ay, a veces los chicos no dicen que se enamoran, pero ya los padres perciben, mire. Oiga, hay muchachos que no le dicen a los papás que les gusta, qué sé yo, Julana o Sultana, si se tratara de un muchacho varón. Quizás no se lo dicen, pero las madres, oiga, tienen un sexto sentido, no sé qué pasa, que ellas detectan mucho de lo que pasa en el ambiente de la familia. Llámese el esposo, llámese la suegra, llámese los hijos, llámese los ñaños, llámese qué sé yo, cómo se llame, ¿no es cierto? Cuando son hombres y mujeres de oración, hermano, los secretos de las personas les son revelados a los hombres y mujeres que temen al Señor. ¿Cuánto da un aplauso en esta noche? ¿Cuánto da un aplauso al Rey de Reyes? Y quizá Dios le revela en sueño, Dios le revela en visión, Dios le habla audiblemente, ¿no es cierto?, de las cosas que quizás su familia quiere hacer, que quizás no está dentro del plan perfecto del Señor. ¿Sí? Muchas cosas a veces Dios revela. ¿Sí? Y qué bueno por los familiares de uno que uno les cuenta los sueños o las visiones, ¿no es cierto?, y las creen. Porque si no van a pensar que uno está loco o que se acostó lleno con el arroz con menestra y carne asada que le tocó comerse ese día, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen que sueñan por la comida. O sea, efecto de la comida, no le digirió bien, se pusieron a soñar. así dicen por ahí, ¿verdad? Bueno. Diga, qué bueno es el Señor. Entonces, ¿cuánto quiere siempre reconocer que no hay mejor cosa que bendecir a las personas? ¿Sí? Que Dios te guarde, te proteja, te bendiga, te ayude. ¿Sí? ¿Cuánto lo dijeron hoy a alguien? Quizás en una oración. Quizás en una oración. Usted oró y, Señor, te pido por Julano, Sultano, Mengano. ¿Sí? Quiero en esta noche, hermanos, profundizar al respecto a través de ciertos interrogantes. ¿A quién o a quiénes debemos bendecir? ¿Cómo debemos bendecir? Y diga conmigo en esta noche, ¿por qué debemos bendecir? A ver, vamos a repetir. En primer lugar, ¿a quién o a quiénes debemos bendecir? Dos, ¿cómo debemos bendecir? Y tres, ¿por qué debemos bendecir? ¿A quién debemos bendecir? Quiero hablar en esta noche en el orden de prioridades. Nehemías 9:5, y dijeron los levitas, Jesúa y Cadmiel, Bani, Axanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios por los siglos de los siglos, y bendito sea tu nombre glorioso, y sea exaltado sobre toda bendición y alabanza. Esto en una de las versiones de la palabra del Señor. En otra versión, la acostumbrada versión Reina Valera, y dijeron los levitas, ¿sí? Bueno, los nombres ya los mencionamos no hace mucho, ¿no es cierto? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Mira.
Digan esta noche, debo bendecir a mi Dios, porque Él es grande, sublime y eterno. Pregunto yo en esta noche, ¿en qué tiempo lo debo bendecir? Salmos 34:1 dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿En qué tiempo tengo que bendecirlo? En todo tiempo, mire. Y esto no solamente abarca el cronos, es decir, el tiempo de horarios, ¿sí? No abarca solo el día y la noche, sino que tiene que ver con circunstancias. Hay tiempos, como dice la palabra, tiempos de guerras y tiempos de paz. La Biblia habla de los tiempos, mire, libro de Eclesiastés. Hay tiempos, ¿no es cierto?, de gozarse y tiempos también de llorar, como también leímos no hace mucho, mire. Sí. Hay tiempos de abrazar y hay tiempos de abstenerse de abrazar, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando quizás usted se abstiene de abrazar, llámese a un familiar o en especial si se trata del esposo o la esposa, usted no es que lo deja de amar ese día. A la final puede abrazarlo, pero quizás en ese día o a la final en su corazón Dios le puso buscarlo, tener intimidad con su Señor. ¿Sí? Al punto que dice la palabra que cuando usted se profundiza sosegadamente en la oración, entonces usted tiene una razón para abstenerse de abrazar. Abrazar no solamente es el aspecto afectivo de un familiar, también tiene que ver con las relaciones maritales entre esposos, ¿no es cierto? Sí. Entonces la comunión con Dios da motivos para que las personas se abstengan en esos días, ¿no es cierto?, de lo que se llama la intimidad. Sí. ¿Por qué? Porque hay una razón y la palabra lo justifica cuando se trata de un tiempo sosegado de oración, llámese ayunos, llámese búsqueda. Sí. Entonces, nuestro Dios, amado hermano, pide que le busquemos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí. Hace poco yo tuve un sueño, al final yo a veces sueño cosas. Pero en ese sueño en especial yo era un pregonero que le decía a la gente: buscadme, dice el Señor, y viviréis. Así, esa era mi predicación en el sueño. Mire, yo le hablaba a todos los que estaban en los caminos míos. De parte de Dios, buscadme, dice el Señor, y viviréis. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Porque es el tiempo de buscarlo, hermano. Este tiempo, amado hermano, es un tiempo que pudiéramos decir que es como los dolores de parto de una mujer. ¿Sí? Por eso es que vienen todas las cosas que están pasando. Pero es el tiempo donde quizás Dios quiere que usted lo busque como nunca lo ha buscado. Mire, es el tiempo donde Dios nos da la oportunidad de buscarlo porque, imagínense, no sea que el Señor venga y lo encuentre durmiendo, en términos espirituales. Sí. Pero, ¿cuántos no quisieran en este sentido estar dormidos cuando venga el Señor? Hablo espiritualmente hablando, y estar es más bien despiertos en comunión, en santificación y en consagración. Sí. Porque son los tiempos que Dios nos da a nosotros, en especial la iglesia, de prepararnos. Este es el tiempo, hermano. Sí. Por eso dice el Señor: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Sí.
Salmo 145. Dice la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mi hermano, prepare su corazón y prepare su vida bendiciendo al Señor en todo tiempo, porque es lo que usted y yo vamos a hacer en la eternidad. Es decir, este es el tiempo para usted prepararse, aún en el aspecto de la bendición. ¿Sí? Porque a nuestro Padre Celestial vamos a estar siempre bendiciéndolo. ¿Sí? Vamos a estar constantemente bendiciéndolo. Y aquí habla de que la bendición hacia Él va a ser por la eternidad, ¿no es cierto? Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mire, mi hermano. ¿En qué consiste que yo y usted le bendigamos al Señor? De acuerdo a Marcos 5, 18 al 20, diga conmigo: en publicar, no se escucha, en publicar las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros. Mire, hermano, ¿en qué consiste que usted le bendiga al Señor? ¿En qué consiste que usted bendiga a Dios? En que usted publique, ¿sí? Dar a conocer una noticia, eso es publicar, viene de publicidad. Diga, publicar, viene de público y viene también de publicidad. Cuando alguien quiere, amados, llegar a multitudes, entonces utiliza los medios que están al alcance para dar a conocer una noticia relevante, trascendental. Entonces se utiliza la televisión, se utiliza las redes sociales, se utiliza todos los medios habidos y por haber, ¿no es cierto? Incluyendo, diga conmigo, volantes, hojas y lo que se quiera utilizar para dar a conocer el evento o noticia o todo, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran noticia. Digan, hermanos, hay una gran noticia. Ya cerca de 2000 años atrás, los ángeles anunciaron esa notición, ¿no es cierto? ¿Cuántos se acuerdan de los ángeles allá, ¿no es cierto?, que estaban pastoreando las ovejas? ¿Sí? Y que dieron esa gran noticia del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, de su nacimiento. Sí. Os damos nueva de gran gozo, ¿no es cierto? Sí. Ciertamente. Es el tiempo donde esa noticia tiene que correr. ¿Cuánto más aprovechar estas fechas para dar a conocer del Salvador del mundo, ¿no es cierto? Sí. Dios utilizó ángeles, ¿sí? Utilizó ciertamente hasta los astros, porque la estrella guió a los reyes. ¿Se acuerdan que había una estrella que guiaba a esos reyes de Oriente, ¿no? Ellos venían
Y dijeron que ellos habían visto una estrella, dice, hemos visto una estrella. Y iban guiándose como astrólogos por la estrella. Sí. Sí. La palabra del Señor ciertamente nos constituye a nosotros como en estrellas para alumbrar en medio de esta oscuridad a la humanidad. Sí. Así lo dice, ¿no es cierto? En especial los hombres de Dios, quienes son llamados a ministrar al pueblo de Dios. Libro de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quizás usted no ha sido llamado a ser un guía espiritual de una congregación como lo es un pastor, un evangelista, o un profeta o un maestro. Pero la palabra del Señor reconoce que en las manos de aquel de quien revela este libro de Apocalipsis están las 7 estrellas. Sí. Es decir, que el Señor da una cobertura muy particular, muy especial sobre sus ministros. Sí. En sus manos están más que guardados. Sí. Ahí están las manos del Señor para guardar, para proteger, para salvar a sus ministros. Sí. Pero ustedes también quizás, pienso, que de este pueblo presente hay quienes Dios los va a llamar para que sean sus estrellas, porque van a ser guías de muchos, como lo son los pastores, ¿no? Tienen que guiar a mucha gente, mucho pueblo, y ser ejemplo. Quizás el desafío más grande del llamado pastoral no es tanto lo bonito que predique un hombre de Dios, o no es tanto la elocuencia o no que tenga el hombre de Dios. Lo que más lo va a destacar es que sea ejemplo para muchos, porque tiene que vivir lo que predica. Eso es lo desafiante de estar frente a un pueblo. O sea, esa es la parte como medular de todo. Porque ¿de qué sirve en ocasiones que alguien hable, predique o enseñe si no pone en práctica eso en su propia vida, no sé? Entonces a Jesús no la Biblia de manera como decir literal no le llama por decir profesor, le llama maestro. Sí. ¿Por qué? Porque hay como una diferencia en esos dos vocablos, profesor y maestro. ¿Sí? Quizás un profesor también es un docente o alguien que puede enseñar a otros. Pero la palabra maestro va mucho más allá. Diga maestro, el que guía con el ejemplo.
Por eso a Jesús las multitudes le reconocían como maestro, porque no solo la predicaba, sino que también la vivía. Sí. Mire. Profesor de profesión, o también del que instruye, pero maestro, el que guía con el ejemplo. Sí. Por eso es que a muchas madres y a muchos padres se les pudiera reconocer en esta noche como buenos guías de sus hijos. Porque son no solamente en el sentido literal padres, son más que eso, son maestros, ¿sí? Porque pueden instruir y pueden doctrinar y pueden ayudar a sus hijos de tal modo que ellos se sienten orgullosos, se sienten honrados y se sienten gozosos de tener los padres que tienen, porque no solo son, amado hermano, padres, sino maestros, maestras. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Quiera Dios que en esta noche haya aquí esos padres maestros o esas madres maestras, ¿sí? Que no solo le dicen, oye, no digas malas palabras, sino que ellos son los primeros en no decir malas palabras, cosa que los hijos no las repitan. Diga, los hijos aprenden por el ejemplo más que por las palabras. Sí. Mire, es el ejemplo lo que los marca, es el ejemplo, mi hermano. Sí. Quizás tengo que reconocer públicamente que con los años, ya avanzado en edad, mi papá pudo venir al Señor. Mucho de su juventud y mucho de lo que vivió en los tiempos que él no conoció al Señor, quizás fueron cosas no adecuadas o no agradables. Comportamientos quizás inadecuados. Pero hay que reconocer mucho de la parte, diríamos así, afectuosa, amorosa y en especial hospitalaria que él brindó no solo a sus hijos, que éramos nosotros, sino a muchos que no eran sus hijos directamente. Llámense familiares. Sí. Y ahora uno como hijo que reconoce al Padre que Dios le dio y que por la gracia de Dios con los años pudo conocer al Señor. Porque qué bueno por los padres que aunque no lo conocieron como muchos de nosotros, tan jóvenes, quizás entendieron que el único camino y la única esperanza es Jesucristo el Señor. Eso es lo importante, amén, hermano. Entonces, muchos de nosotros, los que vivimos de los 14 que tuvo, porque fueron 14, digan 14, poquitos, diga, poquitos. Sí. Casi todos, diga, casi todos. Bueno, puede que me estén escuchando mis familiares directamente, mis hermanos. Voy a incluirlo a todos. ¿Amén? De modo que nadie se sienta ofendido, se sienta aludido. Diga, todos tenemos esa parte humanitaria, amorosa,
y servicial de nuestro Padre. Sí. Porque eso es el ejemplo que nosotros tuvimos de Él. Amén. Aquello que uno puede reconocer de sus padres y recordarlos, ¿no es cierto? Porque aún muertos, como le decía a un hermano mío hace poco, sí, y públicamente bendigo a mi hermano Rafael por el corazón y el espíritu voluntarioso que él tiene para con todos sus familiares. Entonces, mis hermanos, qué bueno es reconocer. ¿Amén? Y como estamos hablando de bendecir, entonces yo te bendigo, Rafael, y bendigo a toda mi gente, ¿verdad? A todos mis hermanos. Una gran mayoría, hermanos, paternales. Sí. Y en su mayoría los que por la gracia de Dios conocemos al Señor más que hermanos, ¿no es cierto? Porque una cosa es que usted tenga un hermano carnal, como se dice, pero otra cosa es que también él por la gracia de Dios sea un hermano en Cristo. Doble bendición y doble hermandad, ¿no es cierto? No solo por ser hermanos en la carne, sino también hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden aplaudir también? Porque algunos se quedaron con la gana de aplaudir, entonces apláudale al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Marcos 5, ¿verdad? Le mencionaba no hace mucho. Habla de un endemoniado gadareno, donde él dice que después de ser libre de esos demonios que lo estaban atormentando, quiso seguir al Señor. Quiso quedarse con él. Dice que él le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pregunto yo en esta noche, ¿en cuántos de los presentes el Señor ha hecho grandes cosas? Este hombre en especial quiso estar como aquellos apóstoles llamados específicamente a estar con el Señor. El Señor le dijo, mira, no, yo te voy a delegar o te voy a encargar algo mucho más que eso. Anda a tu casa, anda a los tuyos y no pares y no dejes de testificar las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así que usted donde quiera que vaya, cuente las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuéntele a la gente, hermano. Sí. John MacArthur parece ser que alguien compartió, no sé si en el grupo de la iglesia o no sé dónde, no recuerdo bien. Y que dice que uno de los propósitos que el Señor tiene para usted y para mí, ¿sí? De que estemos en esta tierra, es de que prediquemos al mundo. Porque en el cielo no vamos a predicar, hermano. Pero en esta tierra sí, porque hay que salvar a muchos. Sí. Importantes palabras de este hombre de Dios, ¿no es cierto? De que Dios nos coloca en la tierra o nos deja estar en la tierra con el propósito de que prediquemos. Porque es ahora, aún en tiempos de virus o pandemias o como se llama, ¿no es cierto? Que el Señor te permite vivir para que anuncies, para que anunciemos
las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice Primera de Pedro 2:9, ¿no es cierto? Mire. Tú eres, dice, un linaje escogido, un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire. Mire, tienes que anunciar. Te invitan, qué sé yo, a la cena. Te invitan, qué sé yo, a donde te invitan. Anuncia ahí vaya. ¿Sí? Si lo invita a la suegra, vaya donde la suegra. Si lo invita a la tía, vaya donde la tía. O si lo invita a cualquiera que lo invite, anuncie las buenas nuevas y testifique del amor y poder de Dios. Amén, hermano. Diga conmigo, tengo que bendecir no solo a mi Dios por sus grandes prodigios, por sus grandes hechos. Diga, aparte de bendecir a mi Dios, tengo que bendecir al pueblo de Israel. En especial, esta es una nación con la cual el Señor ha venido tratando todos estos años, todos estos tiempos. Y por amor a sus siervos, como lo fueron Abraham, Isaac y Jacob, el Señor se ha acordado de los pactos que hizo con estos hombres de Dios y se ha acordado de sus descendientes. No solamente los hijos, el hijo de Jacob, o los hijos de Jacob, perdón, sino también en este sentido, amado hermano, la descendencia de Esaú, porque la bendición también vendría sobre él. Pero han habido ciertas diferencias, ¿verdad? El Señor en la palabra del Señor, en especial en uno de los salmos, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Diga, pedid por la paz de Jerusalén. Sí. Quizá de este pueblo se conocen muchas cosas. No es fácil vivir, sobre todo como en enemistades. Sí. Mucho peor en guerras. Como nación, Dios ha hecho con ellos mucha misericordia. Y yo creo que basado en las multitudes que oran por la paz de Jerusalén. Dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que la aman. Mire, mi hermano, hay una promesa aquí en la palabra del Señor por el cual usted y yo tenemos que pedir por Jerusalén, es decir, que representa a la nación de Israel. Este término Jerusalén está representando literalmente a la nación de Israel. A Abraham le fue dicho, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire, mi hermano.
¿Cuántos bendicen a la nación de Israel? Sí. Y no solo hoy, sino que usted tiene que hacerlo siempre. Debería usted siempre estar pidiendo por esta nación. Pidiendo para que muchos puedan reconocer en sus vidas el nuevo pacto. El pacto de salvación, el cual fue establecido en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay un remanente que ha creído y ha reconocido al Salvador del mundo, Jesucristo. Hay otros que quizás, por las tradiciones de sus antepasados, de sus padres, guardan aún lo que es la ley o la Torá, ¿sí? Es decir, del Génesis, en este sentido, al libro de Deuteronomio, si no me equivoco en lo que me expreso en esta noche. Entonces, quizás puede que alguien pregunte, ¿no? ¿Por qué debo bendecir a Israel? Yo creo que la respuesta es bien sencilla, bien simple. Diga conmigo en esta noche, porque es la voluntad de mi Dios. ¿Por qué pido? Porque Dios lo dice. O sea, Dios lo pide y Dios lo dice. Qué bueno es el Señor. Quizás uno de los tiempos bien difíciles que va a atravesar Israel como nación van a ser los tiempos de la gran tribulación, porque va a ser un trato como muy directo del Señor con Israel. Sí. Quizás ya usted y yo no estemos para seguir pidiendo por Israel. Pero es probable que Dios, que es el Dios que se acuerda del pueblo que clama y que ora, puede que esas oraciones que usted ahora en este presente hace por esta nación salven a muchos. Sí, salven a muchos. Porque ¿quién creyera, mis hermanos, que por usted y por mí mucha gente oró antes de que nosotros nos convirtamos al Señor? Mire. Parece mentira, mire, por usted, por mí, por mucha gente que está aquí en esta noche, es muy probable que mucha gente haya orado años para que nosotros en algún momento reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí. Entonces Dios se acuerda de esos clamores, de esas oraciones que se hacen, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Por quién más tenemos que pedir o interceder? O mejor dicho, bendecir. Diga conmigo, aún por los que se nos vuelven enemigos, por causa del nombre y la causa del Señor Jesucristo. Porque Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis.
hay muchos que se levantan contra el pueblo de Dios, se levantan contra los hijos de Dios. No obstante, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Sí. Bendecirlos. Diga, aún a los creyentes, mis hermanos en la fe, tengo que bendecirlos. Porque resulta que en el pueblo del Señor hay creyentes que no han madurado lo suficientemente en Cristo, que en ocasiones se pueden volver enemigos de los hombres y mujeres de Dios que les ministran y hablan con la verdad. Mire, mi hermano, lo ideal sería que en la iglesia del Señor no hubieran problemas. Lo ideal sería que en el pueblo de Dios o entre los evangélicos no hubiera situaciones. Pero ya las Escrituras señalan y muestran los hechos que se dieron y están registrados en las Escrituras. Dice el apóstol San Pablo de los Gálatas, los Gálatas, era, si no me equivoco, de Galacia. Muchos de los Gálatas, o los hombres de Galacia, se estaban haciendo de un oído o de una audición a los llamados guardadores de la ley. Muchos habían creído en el Señor, pero todavía guardaban muchas cosas de la ley. Sí. Y de ellos se refiere la palabra, o Pablo en especial, cuando les dice, me he hecho pues vuestro enemigo. Digan conmigo, enemigo. ¿Por qué Pablo se sentía como un enemigo de ese pueblo, de ese remanente de los Gálatas? ¿Por qué él como apóstol se sentía un enemigo? Amado hermano. Y aquí lo dice, por deciros la verdad, mire. Oiga, hay gente que muchas veces o no quiere guardar como es de guardar la palabra de Dios, que se sienten como afectados, aludidos, resentidos. Y sencillamente el hombre de Dios, a cual Dios le revela, a cual Dios le ministra, lo que tiene que predicar, enseñar o exhortar, muchas veces no es bien recibido. Y el pueblo lo que hace es resentirse, ofenderse. En este sentido, Pablo reconoce que muchos de ellos sentían un celo por estos hombres, ¿verdad? Que enseñaban que se podía en este sentido seguir al Señor o creer en el Señor, incluyendo, ¿sí?, el guardar las leyes. Porque si usted medita en todo lo que es este capítulo, justamente ahí habla de meses, años y días. Entonces, mis hermanos, el decir la verdad muchas veces a muchos le duele. A Pablo, en lo personal, dice que
le tocó ciertamente dice, volver a sufrir dolores de parto. Mire, mi hermano. Fácil es, en ocasiones, hablar y que todo el mundo haga caso, ¿no es cierto? O que todo el mundo siga el consejo. Pero difícil es que en ocasiones usted enseña y la gente, por más que enseña, no quieren obedecer o no quieren cambiar. ¿Qué le toca hacer a ese pastor? ¿Qué le toca hacer a ese ministro? Doblar rodillas y quebrantar su corazón por aquellos que aún Cristo dice no ha sido formado en ellos. Sí. Entonces, por eso es que en ocasiones el ministerio de Pablo se sentía como un poco, dice, difícil de llevarlo. Pero a la final, ¿qué hacía que Pablo pudiera ganar a esta gente? Es decir, los pueda convencer de que lo que él predicaba, que lo que él enseñaba y hablaba era la pura y neta verdad, como se dice en ocasiones. Diga, hay un poder que convence. Diga, hay un poder que une. Cuando quizás el enemigo quiere separar gente, ¿no es cierto? Hay un poder que no va a permitir que en la iglesia del Señor haya divisiones, o haya separaciones, o haya contradicciones. Diga, ese poder es el poder del amor. Mire, hermano, porque si algo en Pablo había, era el amor hacia el pueblo de Dios. Si algo Pablo practicaba, era el amor hacia la gente. ¿Sí? Al punto de tratarlos como si fueran sus hijos. Porque cuando él reconoce que le tocaba volver a tener que orar, interceder con gemidos, con dolores de parto, él le dice, hijitos. Yo no sé cuántas de ustedes, las madres, en ocasiones ya no solo le dicen el nombre a sus hijos, sino que en ocasiones le llaman hijitos, hijitas. Sí. Que es una expresión de afecto y de amor de los padres. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Parece como que los actos que hacemos en esta noche de oír y de articular nuestro cuerpo, ¿no? Mediante los aplausos, pareciera que fuera cosa sino más corriente. ¿Sí? Diga, es funcional. Diga, es funcional y saludable. Porque si sabe lo que pasa cuando usted aplaude, los que se quieren dormir se despiertan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y denle un aplauso más fuerte. Sí, y yo no lo digo por juzgar ni señalar a nadie.
Pero por eso digo, es funcional y es saludable. ¿Sí? ¿Y usted por qué cree que en la vigilia, cuando se hacía la vigilia esa que había que amanecerse, la gente tenía que estar canta y canta? ¿Ah? Usted no se da cuenta que en la vigilia muchas veces lo que más hay es canciones, alabanzas y tambores y trompetas y panderos. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque resulta que cuando la gente está en inquietud, ¿no es cierto? No falta el que se vaya a dormir por ahí, ¿no es cierto? O cuando de repente dice, hermano, vengan a orar. Y la mayoría dobla rodilla, hermano. ¿Por qué cree que en las iglesias cuando lo llaman a orar adelante, lo hacen orar de pie y tomado de la mano? A la final el que se quiere dormir de pie, amado hermano, ¿no es cierto? Ya el que está al lado por lo menos le hace un codito, ¿no? Hágale así a su hermano, hágale así. Hágale así. Codito, hágale un codito. Oiga, es que cuando se trata del pueblo de Dios hay que buscar todas las estrategias y todo lo que se puede hacer. La cosa es no perder la bendición, amén, hermano. Porque camarón que se duerme. Ya su nombre. Diga conmigo, ¿por qué debo bendecir? Dice Primera de Pedro 3:8 al 12, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, pregunto yo, ¿cuántos quieren amar la vida y ver días buenos? Dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, aquí está cómo el Señor quiere que su pueblo viva. ¿Cómo tenemos que amarnos los cristianos? Tenemos que amarnos como que si fuéramos particulares, como alguien particular o como qué dice. Aquí dice, amándonos fraternalmente. Fraternalmente. Diga, como si fuéramos una familia. Porque en una familia se ama con el amor fraternal. Sí. Donde no se ve solo por uno, sino por todos. Es decir, se vela, se cuida, se ayuda a todos. Entonces dice aquí, amándonos fraternalmente, no devolviendo mal por mal, mire. ¿Cuántos hermanos a veces no nos han hecho mal? ¿O cuántos a la final han actuado de manera incorrecta? Ni maldición por maldición. Por el contrario, dice que tenemos que bendecir, mire. Al final del versículo 12 de este capítulo 3 de Primera de Pedro,
Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Digan esta noche, el Señor promete contemplarme, vigilarme y cuidarme. Porque el sentido de ojos, ¿sí?, es para poder contemplar, para poder mirar, para poder observar. ¿Sí? ¿Cuántos de los padres cuando van a un parque o van a un río o van a una playa están pilas con sus hijos? Oiga, porque de repente pueden pasar cosas por no estar atentos. ¿Sí? Diga, y sus oídos me oyen y a mis oraciones atiende. Los ojos del Señor, dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire, ¿cuántos queremos que esos ojos estén siempre contemplándonos, vigilando y cuidando? Porque esa es la acción de los ojos, mire. Claro. ¿Usted por qué cree que se trabaja hoy en día con guardias? Aunque no es sinónimo de un sentido de seguridad total, con tanta delincuencia o con tanta gente que se dedica a lo malo. Solo el poder y la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero el sentido de ser un guardia, de ser un vigilante, es de cuidar, es de velar. Sí, por eso es que se tiene que ser, en este sentido dice uno que tiene que estar observando siempre, ¿no? Tiene que estar cuidando, tiene que estar mirando. Entonces el Señor, en este sentido, dice que Él estará con sus ojos sobre nosotros y con sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero en cambio, el rostro del Señor se pondrá en contra de aquellos que hacen, dice, el mal. Entonces, en esta noche, no olvidemos el consejo de Dios. No olvide siempre bendecirlo, amén. Siempre bendecirlo. Y no olvide también que bendecir a Israel es parte del propósito de Dios para su pueblo, que le bendigamos a esta nación, la nación de Israel. Aún dice a los que se vuelven nuestros enemigos por causa del Señor. Y por los creyentes que quizá les falta madurez, no olvidemos, hay que llevarlos en oración y llorar y clamar por ellos para que Cristo se forme y lo puedan conocer bien. Póngase de pie en esta noche.